Buenos días chicos y chicas, espero hayan logrado descansar en estas 2 semanas que tuvimos de receso, pero nos toca continuar con la modalidad de clases virtuales o a distancias. En esta oportunidad vamos a darle apertura a una nueva unidad que es la ley de Coulomb. Entonces, como objetivo del día de hoy vamos a tener conocer y aplicar la ley de Coulomb. Esta clase corresponde al día lunes 27 de abril para el grupo 1 y para el grupo 2 corresponde para la clase del día miércoles 29 de abril. Avanzamos. Como ya habíamos comentado, vamos a trabajar entonces con lo que es la ley de Coulomb. ¿En qué consiste la ley de Coulomb? Va a ser una ley que nos permite describir la forma en que las cargas de igual signo se rechazan y las cargas de signo opuesto se atraen, que ya eso lo habíamos comentado en clases anteriores con respecto a la interacción de cargas dependiendo del polo o el signo de esa carga. Perfecto, pero en sentido general, esta ley de Coulomb va a trabajar esa fuerza de atracción que se va a generar por la interacción de dos cargas. Pero simplemente vamos a tomar en cuenta el módulo de ese vector fuerza generado, ¿sí? Ya esa fuerza podría ser, como anteriormente lo dije, una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Para la ley de Coulomb vamos a trabajar con una sola ecuación o una sola fórmula, que es la siguiente, donde, como habíamos dicho, vamos a calcular la fuerza de atracción o repulsión, es decir, el módulo de esa fuerza, y eso va a ser igual acá, que esto va a ser una constante en el ejercicio, que es lo que nosotros conocemos como la constante de ley de Coulomb, por la carga 1 por la carga 2. Sabemos entonces que siempre vamos a trabajar para el cálculo de esa fuerza, vamos a trabajar con dos cargas. Y eso va a ir dividido entre el cuadrado de la distancia. ¿Esta distancia de dónde va a salir? Como lo tenemos acá en la gráfica. Esa distancia va a ser la separación que existe de una carga con respecto a la otra. Perfecto. Entonces aquí tenemos un ejemplo gráfico cuando son cargas de igual signo. Entonces las fuerzas se van a separar, es decir, se repelen, y cuando son cargas de signos iguales va a haber entonces una fuerza de atracción. Bien, esta constante que les comenté anteriormente va a tener un valor en específico para nuestros ejercicios que va a ser 9 por 10 a la 9. Y esta constante también tiene una unidad de medida. ¿Cuál va a ser la unidad de medida de esa constante? Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces, esto que tenemos acá, esta constante, debemos conocerla y manejarla para todos los ejercicios porque no va a variar. Perfecto. Avanzamos. Para que esta fuerza pueda aumentar, tiene una característica específica. Si yo quiero que esta fuerza, ya sea de atracción o repulsión, aumente, significa que debe aumentar una de las cargas o las cargas. Bien, eso es una de las características principales que tiene la ley de Coulomb. Avanzamos. Seguimos entonces que a través de la ley de Coulomb se genera una fuerza electrostática. ¿Qué dirección van a tener estas fuerzas y cómo se van a representar? Si estamos hablando de que son cargas de signo distinto, tenemos un protón y un electrón, ellas van a tener una fuerza de atracción, y esa fuerza de atracción siempre van a tener el mismo módulo, pero van a ir representadas en direcciones distintas, como lo tenemos acá en la gráfica. Bien, ahora cuando tengamos cargas de igual signo, ya sabemos entonces que esta fuerza es una fuerza de repulsión, y el vector fuerza se debe graficar de la siguiente forma como lo tenemos acá en la gráfica, es decir, en sentidos opuestos. Eso básicamente es importante que lo manejen para que sepan ubicarlo a la hora de
buscar las fuerzas en una gráfica dada en cualquier ejercicio. Perfecto. Vamos a comenzar con los ejercicios. Vamos primero con un ejercicio teórico. Me indica, para que el módulo de la fuerza entre dos cuerpos que tienen cargas eléctricas aumente, se debe. Tenemos opción 1, aumentar el valor de la carga eléctrica en los cuerpos. 2, cambiar el signo de alguna de las cargas. Y 3, aumentar la separación entre los cuerpos. Y nuestras alternativas son A solo 1, B solo 2, C solo 3, D solo 1, 2 y E solo 1, 2 y 3. Los dejo para que piensen un poco antes de darle la respuesta. Ok, la 1 dice, para que esta fuerza, que es el módulo de esta fuerza, aumente, si yo aumento el valor de las cargas eléctricas, ¿va a suceder sí o no? Ya anteriormente lo habíamos comentado, que una de las características de la fuerza de la ley de Coulomb es que para que ésta pueda tener algún aumento, entonces las cargas eléctricas también deben aumentar. Entonces esta la guardamos como correcta por acá. Cambiar el signo de alguna de las cargas. ¿Sucede? Si recordamos también un poco lo que habíamos comentado, la ley de Coulomb nos permite calcular el módulo de esa fuerza. Significa entonces que si hablamos de módulo, no se toma en consideración el signo de la carga. Entonces por acá podemos rechazar esta alternativa. Y por último, aumentar la separación entre los cuerpos. Si tú te vas a la fórmula de ley de Coulomb, la distancia o la separación entre los cuerpos, que está en la parte de abajo, si usted aumenta eso, ya por ser una división, automáticamente entonces el valor siempre va a ir disminuyendo porque es inversamente proporcional. Perfecto. Entonces ya acá también podemos rechazar esta alternativa. Entonces entre las 5 que me dieron, la correcta sería solo 1. Perfecto. Esto más que todo es una pregunta tipo teórica. Vamos a aplicar un poco más lo que es la fórmula de ley de Coulomb. Tengo dos cargas iguales y del mismo signo separadas por una distancia D, se repelen con una fuerza F. Si F' es la nueva fuerza repulsiva, al triplicar la distancia y considerando que una de las cargas disminuye a la mitad, ¿cuál será la relación? ¿Cuál será la razón entre F y F'? Me piden una razón y aquí me dan las alternativas, ¿sí? Vamos a aplicar entonces. Si me están pidiendo una razón, significa que F en relación a F', ¿cuánto va a ser esa comparación? Nosotros sabemos que F, que es la fuerza de ley de Coulomb, es la la constante de ley de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Bien, pero F' me dice que la constante de ley de Coulomb por la carga 1, pero dice que la otra carga disminuye a la mitad. Es decir, tú puedes decir que disminuye a la mitad o Q1 o Q2, pero una de las dos tiene que tener esa disminución. Y a su vez dice que la distancia va a ser triplicada, ¿sí? Entonces, esta es la relación de F' y tenemos F que queda expresado con lo de la ley de Coulomb. Empezamos a resolver esta operación que tenemos acá. Estas cargas son exactamente las mismas, entonces tienden a simplificarse. Lo mismo sucede con la carga 1, ¿sí? Y con la carga 2 también existe una simplificación. Por otro lado, las distancias que están elevadas al cuadrado se simplifican porque son valores semejantes. Entonces, si yo hago esa simplificación, me va a quedar que en F va a ser igual a 1 porque todo esto se simplificó. Y en F' me va a quedar un medio, porque el 2 no logró simplificarse con ningún término semejante. Y en la parte de abajo se simplificó la distancia al cuadrado, pero el 3, que estaba triplicado, queda elevado al cuadrado, quedó expresado por el cuadrado. Resolvemos
esta fracción, o mejor dicho, primero vamos a resolver la potencia. 3 elevado a la 2, sabemos que eso es 9. Y ahora sí podemos proceder a resolver la fracción que hacemos la doble C, lo que se aplica matemáticamente. Entonces me va a quedar que 1 va a ser igual a 1 entre 18. Y si lo colocamos de manera lineal para poder sacar la razón, nos va a quedar entonces que F va a ser igual a 18 y F' va a ser igual a 1. Entonces ahora, viendo las alternativas, nos damos cuenta que la correcta va a ser la E. Perfecto. Esto es un tipo como de análisis más que todo, aplicando las fórmulas que nosotros conocemos. Vamos a ver otro tipo de ejercicio. En este ejercicio me indica 3 cargas, como muestra la figura, interactúan entre sí de tal forma que F en la carga B va a ser igual a 0 newton. Y me piden calcular la distancia entre A y B. ¿Cuál es la gráfica? Esta que tenemos acá. Es decir, tenemos 3 cargas y me indica la gráfica que la distancia entre B y C es de 14 centímetros y me dan el valor de cada una de las cargas. Mi incógnita es la distancia que existe entre la carga A y la carga B. Y me dan otro dato muy que ustedes tienen que ir analizando, que en la carga B la fuerza total va a ser 0 newton. Para que esto suceda significa que las cargas que interactúan sobre ella van a ser del mismo módulo, es decir, van a tener el mismo módulo pero en sentido contrario. Para que entonces acá todas las cargas, todas las fuerzas se anulen. Perfecto. Entonces, si yo indico que la fuerza total en B es 0, significa que la fuerza generada de B y A, o A y B, tiene que ser igual a la fuerza generada por B y C. Perfecto. En módulo. Por eso lo coloco acá con el símbolo del módulo. Pero, para que se anulen, tiene que estar en sentido contrario. Ejemplo, la de BA hacia la derecha y la de B hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque indicamos que esto es negativo y este es positivo, se atraen, igualmente sucede para este lado. Entonces hacemos ese análisis. Para que, repito, para que la fuerza total o la fuerza neta en B sea igual a 0, significa que la fuerza de interacción entre A y B tiene que ser igual a la fuerza de interacción de B y C en módulo. Simplemente va a cambiar el signo, pero como habíamos trabajado ya anteriormente, que con la ley de Coulomb vamos a tomar en cuenta nada más el módulo, lo dejamos expresado así. ¿Quién es fuerza en ley de Coulomb? Sabemos que es la constante K por el valor de las cargas. Si estamos hablando de la fuerza A, sería la carga A con la carga B, ¿sí? Si estamos hablando de la fuerza BC, es la carga B con la carga C. Siempre tomando en cuenta el valor de las cargas que están interactuando. Y la distancia, obviamente, si estamos hablando de la fuerza AB, es la distancia que existe entre la carga A y la carga B. Y si estamos hablando de la fuerza BC, la distancia que existe entre la carga B y la carga C. Ya tenemos entonces acá las fórmulas que vamos a ocupar. Vamos entonces a hacer la sustitución de los valores. Donde la carga A, obviamente como estos valores son constantes y son exactamente igual, lo podemos dejar expresado ahí hasta tanto no necesite una sustitución más adelante. O sea, que yo sepa que no se van a simplificar. Si yo sé que son términos semejantes y más adelante se simplifica, lo dejo expresado con K. Entonces, retomo con la sustitución. La carga A, ¿cuánto vale? 4 Coulomb. Lo tenemos acá. La carga B, menos 5 Coulomb. Y la distancia entre A y B es X, que es nuestra incógnita. Y eso obviamente queda o permanece elevado al cuadrado. Con la fuerza BC, sustituyo la carga B, que serían menos 5 Coulomb. Y la carga C, que es 7 Coulomb. ¿Cuál es la distancia que separa la carga B con la carga C? 14 centímetros. Hago un paréntesis acá. Mis niños y mis niñas, si esta unidad está en centímetro, ¿sí?
significa que el resultado debo dejarlo expresado en ese mismo sistema. Ahora bien, si tuviese una distancia en metros y otra en centímetros, yo debo hacer la sustitución, o mejor dicho, hacer la conversión de una unidad a otra. Igualmente, cuando nos toque trabajar con el valor de la carga, vamos a suponer que nada más estoy trabajando con una sola fuerza y nosotros sabemos que esta constante está en base a Newton, ¿sí? Y si tú recuerdas, Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Significa entonces que esa distancia tiene que estar en metros. En este ejercicio no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque da la casualidad que estas cargas se van a simplificar. Perfecto, esas cargas no, perdón, esa constante se va a simplificar, es decir, que el Newton desaparece. Pero si me tocara resolver el ejercicio con la carga, el valor de sigo yo con la carga, el valor de la constante, ahí sí tengo que hacer la conversión de la distancia a metro por lo que les comenté anteriormente. Entonces, retomo acá en el ejercicio, simplificamos el valor de la constante porque es exactamente igual para empezar a hacer los procedimientos para poder despejar mi incógnita. Hago las multiplicaciones en la parte de arriba. 4 coulomb por menos 5 coulomb, eso me va a dar entonces 20 coulomb y abajo queda expresado exactamente igual porque no tengo cómo resolverlo. De este lado hacemos la multiplicación, 5 por 7 coulomb me queda menos 35 coulomb y abajo igualmente queda el 14 centímetros elevado al cuadrado. Colocamos esto de manera lineal para poder ir resolviendo entonces o ir buscando el valor de nuestra incógnita. Está aquí el cuadrado que estaba dividiendo, va a pasar para el otro lado de manera cruzada, a multiplicar al 35 y lo mismo sucede con este 14 elevado a la 2. Paso entonces hacia el otro lado multiplicando el 20 a los 20 coulomb. Sigo resolviendo. Vamos a resolver esta potencia, que sería 14 elevado al cuadrado, nos da 196 centímetros al cuadrado, porque este cuadrado no lo puedo resolver con la unidad, pero debe dejarse expresado allí. Resolvemos esta operación, que sería 20 coulomb por 196, y eso se divide entre 135. Pero antes de avanzar, vamos a ver cómo quedan las unidades. Estos coulombs se simplifican, y obviamente menos por menos me queda más. Igualmente, si yo no hubiese tomado la consideración de los signos, porque habíamos hablado de que estamos trabajando con los módulos, me va a dar el mismo resultado. Es decir, que si usted no coloca este signo dentro de las operaciones. Entonces, ya teniendo claro lo de la simplificación de las unidades y lo que sucede con los signos, hacemos las operaciones, tanto la multiplicación como la división, y me va a quedar entonces que todo esto va a ser igual a 112 centímetros cuadrados. Mi incógnita está elevada al cuadrado, entonces yo necesito que ella elimine ese cuadrado, y lo vamos a hacer aplicando raíces en ambos lados de la ecuación, donde este cuadrado del centímetro se va a ir con la raíz y simplemente entonces me va a quedar calcularle la raíz al número. Y sucede lo mismo de este lado, el cuadrado de mi incógnita se va con la raíz y me va a quedar entonces que raíz de 112 va a ser igual a 10,58 centímetros, porque ya sabemos que cómo se fue o se simplificó ese 2, y ya tendríamos entonces la distancia entre la carga A y la carga B. Bien, podemos ir avanzando entonces. Otro ejercicio. Igualmente este tipo de ejercicio es un tipo de ejercicio más analítico, pero igual es importante ir manejándolos. El ejercicio me dice, ¿en cuánto debe variar D, es decir, la distancia, entre Q1 y Q2 si una se cuadruplica y la otra se triplica? Es decir, si la carga 1 se cuadruplica y la carga 2 se triplica, o viceversa. Ese orden no nos va a alterar en nada. Conociendo entonces que F' va a ser igual a F entre 3. Entonces volvemos a tener una relación o una razón. Tenemos una F que va a ser, recordando un poco lo de la ley de Coulomb, va a ser
representado entonces 4 veces la carga 1, porque nos indica que se cuadruplica, y 3 veces la carga 2, porque me dice que se triplica. Y mi incógnita es cuánto debe variar esta distancia, ¿sí? Entonces, en relación a f', me dice que f' equivale a f entre 3, pero nosotros recordamos entonces que esta f va a ser k por q1 por q2 entre r al cuadrado, que es la fórmula de la ley de Coulomb. Hacemos algo muy parecido a lo que hicimos en uno de los ejercicios anteriores, donde vamos a ir simplificando aquellos términos semejantes para poder despejar nuestra incógnita. Entonces, a partir de acá, con f entre 3. Esta carga, sigo yo con la carga, esta constante, perdón, se me va a simplificar con la constante que tenemos acá arriba, que equivale a f, ¿sí? Las cargas 1, términos semejantes se simplifican, sucede lo mismo con las cargas 2 y con la distancia. Entonces, para que nada más me quede acá, ¿cuánto va a ser esa variación de esta distancia en relación a f'? Bien, entonces, ¿cómo me va a quedar ya teniendo las simplificaciones de los términos semejantes? De este lado me va a quedar que f va a ser igual a 4 por 3, que es lo que nos queda acá, y en la parte de abajo nos queda la variación de la distancia entre q1 y q2 elevado al cuadrado. Y f entre 3 nos va a quedar en la parte de arriba, f todo se simplificó, es decir, que queda 1, y el 3 no tuvo ningún tipo de simplificación. Resolvemos esto para poder despejar nuestra incógnita. 4 por 3, 12, este 3 que está dividiendo pasa por el otro lado entonces a multiplicar, y x elevado a la 2 que está dividiendo pasa por el otro lado a multiplicar al 1, entonces me queda x al cuadrado. Lo que hice fue colocar mi ecuación de manera lineal para poder ir despejando la incógnita. Ya tenemos la incógnita despejada, pero vamos a ir resolviendo entonces primero la multiplicación. 12 por 3 nos da 36 y ya sabemos que tenemos que eliminarle este cuadrado a nuestra incógnita porque nos están pidiendo nada más la variación de la distancia, no el cuadrado de la variación de la distancia. Entonces sacamos la raíz en el término contrario, que ya este paso lo expliqué un poco más detallado en el ejercicio anterior, y sacando entonces raíz de 36 nos va a quedar que la variación de la distancia va a ser 6 veces d. Perfecto, entonces ya de esta forma podemos ir resolviendo ese tipo de ejercicio. Por otro lado, otro tipo de ejercicio ya también un poco más matemático, la aplicación de lo que es la ley de Coulomb, me indica lo siguiente, dice, 3 cargas están distribuidas como lo muestra la figura y me pide encontrar la fuerza total sobre A, la fuerza total sobre B y la fuerza total sobre C. Es decir, me están pidiendo la fuerza o la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan sobre la carga A. Para que esto suceda, yo debo ir analizando mi carga, la carga que estoy estudiando con cada una de las cargas que están dentro del sistema. Es decir, mi carga a estudiar para este momento va a ser A. Desde allí van a salir todas las fuerzas. Desde allí yo voy a graficar todas las fuerzas, ya sea la fuerza de atracción o repulsión, dependiendo de los casos. Voy primero con la carga B. La carga es negativa y la carga B es positiva. Significa que hay una fuerza de atracción. Es decir, que esta carga A va a tener una fuerza hacia B, que nosotros vamos a llamar fuerza AB. Ahora, voy a hacer lo mismo, me olvido de que existe esta B aquí en el medio, y voy a hacer lo mismo de A con C. A con C son signos negativos, son cargas negativas, por ende, entonces esta carga A va a tener una fuerza de repulsión, que esa fuerza la vamos a llamar fuerza AC. ¿Por qué le coloco las letricas aquí abajo? Para que usted sepa cuáles son las cargas que están interactuando en esa fuerza, ¿sí? Entonces ya tenemos todas las fuerzas que interactúan sobre esa carga. Chicos, para que no se vayan a perder y sepan cuántas fuerzas tienen que dibujar, la cantidad de fuerzas sobre una carga va a depender de la cantidad de cargas que existen en el sistema. Ejemplo, si tengo un sistema con 5
con 5 cargas, significa entonces, 5 cargas además de la que estoy estudiando, significa que tengo que tener 5 fuerzas. Es decir, que cada carga me va a generar una fuerza sobre la carga de estudio. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a ir, para poder calcular la fuerza total de esto, tengo que saber cuánto vale FAB y cuánto vale FAC, para poder hacer la sumatoria total en esa carga. Entonces, ¿cómo lo hacemos con ley de Coulomb? Recordando entonces que ley de Coulomb va a ser igual al valor de la constante por el valor de cada una de las cargas que están interactuando entre la distancia que separa las cargas. Bien, entonces sustituimos esos valores. Entonces la fuerza B, que es la que estamos calculando, va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga A, que es la primera carga, que sería 10 micros, si es micros por 10 a la menos 6, si se dan cuenta aquí no tomé en cuenta el signo, porque estamos trabajando con el módulo, por la carga B, que sería 5 microcoulomb, igual 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Hago un paréntesis aquí rápido para retomar algo que lo comenté anteriormente. Si en este ejercicio la distancia, o una de las distancias, estuviese expresado en centímetros, yo sí o sí tengo que hacer la conversión de centímetros a metros. ¿Por qué? Por lo que le comenté anteriormente, que el valor de la constante está expresado en metros. Entonces, para que estén en el mismo sistema, debo hacer la conversión y poder hacer entonces las operaciones. Tienen que tener eso por allí bien claro. Perfecto. Hacemos las operaciones. Es decir, multiplicamos todo hago otra pausa. Multiplicamos todo lo de arriba y se divide entre 0,3 al cuadrado, ¿sí? Multiplicamos 9 por 10 a la 9, por 10 por 10 a la menos 6, por 5 por 10 a la menos 6, y el resultado que me dé lo divido entre 0,3 elevado a la 2. Y esto me va a dar, cuando hago la simplificación de las unidades, para saber entonces que nosotros igual ya sabemos que la fuerza debe ser expresada en newton, pero haciendo el análisis de las unidades, este metro cuadrado se me va con este metro cuadrado, este coulomb al cuadrado se va con 1 y 2 coulombs y me queda entonces simplemente la unidad de la fuerza, que es newton. Teniendo entonces la operación que les comenté anteriormente, me va a quedar que la fuerza entre A y B va a tener un valor de 5 newton. Ahora, ¿qué me falta? Calcular la fuerza AC. Hacemos lo mismo, mis niños y mis niñas. Fuerza AC con la constante, que en todos los ejercicios va a ser exactamente igual, la carga A por la carga C dividido entre la distancia. Pero ojo acá, la distancia que existe entre la carga A y la carga C sería la sumatoria de estas dos distancias que tenemos acá. Por eso coloco que la distancia entre A y C es 0,5. Perfecto, entonces tengo que tomar en cuenta la gráfica para poder analizar cuáles son las distancias que voy a trabajar. Hago las mismas operaciones de multiplicación y después divido entre lo que teníamos en la distancia elevada al cuadrado y hacemos las simplificaciones de las unidades como anteriormente se los comenté, y me va a quedar que la fuerza AC va a ser igual a 2,16 newton. Para calcular entonces, ya tengo entonces todas las fuerzas que interactúan aquí. Sabemos entonces que la fuerza A va a ser la sumatoria de todas las fuerzas que interactúen sobre ella. Bien, y nosotros esas fuerzas las llamamos fuerza AB y fuerza AC. ¿Qué debo tomar en cuenta, chicos? Acuérdense que estamos trabajando con vectores. Significa que yo puedo tomar, o yo debo tomar un eje de referencia, que nosotros normalmente utilizamos el eje de coordenadas, el eje cartesiano, el sistema cartesiano, ¿sí? Entonces sabemos que todos aquellos vectores que estén hacia el lado derecho tienen signo positivo, y los que estén hacia el lado izquierdo están ubicados en el eje negativo de X. Perfecto, igual sucede si es hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia arriba sabemos que es positivo, y si es hacia abajo sabemos que es negativo. Entonces, a la hora de hacer la sumatoria, yo debo tomar en cuenta la dirección de esas fuerzas. Voy entonces, me dice que la fuerza A va a ser igual a la fuerza AB. Si nos vamos a la gráfica, la fuerza AB está hacia el lado derecho, significa que es positiva. Pero la fuerza AC está hacia el lado izquierdo, significa que es negativa. Entonces, cuando yo vaya a hacer la sustitución
en la fuerza total, yo debo tomar en cuenta esos signos. Entonces dijimos, AB positiva, pero AC es negativa por la ubicación en el sistema de referencia elegido. Perfecto. Entonces, resolvemos esto. Obviamente aquí hay una operación de signos, más por menos me quedaría menos, significa que entonces esta operación terminaría restándose y la fuerza total en A va a tener un valor de 2,84 newton. Ya tenemos el valor de la fuerza total en la carga A. Lo mismo vamos a hacer entonces, o les va a quedar a ustedes como actividad o vamos a llamarlo desafío para ir culminando la clase, cuánto es el valor de la fuerza total en B y cuánto es el valor de la fuerza total en C. Sin embargo, les doy algunas orientaciones para ir dejando un poco más claro este tipo de ejercicio. En B, yo debo hacer lo mismo, graficar hacia dónde van los vectores de la fuerza. Bien, entonces, de B, ahora voy a trabajar toda la fuerza desde B, porque es la carga que estoy analizando. Con respecto a B, con respecto a A, son signos opuestos, se atraen, entonces la fuerza va a tener esa dirección. Perfecto. Si se dan cuenta, a pesar de que A y B tienen direcciones distintas, si nos vamos a la teoría, me indica que este tipo de fuerza van a tener igual módulo, pero dirección contraria. Significa entonces que yo no tengo que calcular la fuerza DA, porque me va a dar exactamente lo mismo que calculé en la fuerza AB. ¿Cuál va a ser la diferencia? Como lo dije anteriormente, que este 5 newton debe ir expresado entonces de manera negativa por la dirección según el sistema de referencia que utilicemos. ¿Cuál es la otra fuerza que vamos a trabajar o que interactúan sobre B? B con C son signos opuestos, entonces se atraen y la fuerza va a estar expresada de la siguiente forma. Esta fuerza BC si no la conozco, entonces esa es la que voy a calcular de igual forma que lo hicimos acá. Y ya teniendo entonces el valor de las dos fuerzas, sacamos o calculamos la fuerza total. Y lo mismo van a hacer con la fuerza en C o la fuerza total en la carga C. Si tienen alguna duda con respecto a esto, me estarían avisando y con mucho gusto los estaré ayudando con respecto a eso. Me gustaría que luego que terminaran esto, me pasaran una fotito por el grupo del ejercicio culminado para verificar entonces los resultados del mismo. Yo creo que con esto ya estaríamos listos. En esta parte les voy a ir dejando los links de las clases o el link de la clase para que lo puedan ubicar en YouTube. Espero que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana, un besote y cuídense.